Buenas tardes, ingeniero. Nosotros conformamos el grupo número 7 y explicaremos el tema análisis sísmico dinámico. Bueno, empezaremos a explicar de dónde salen los valores para determinar el ejercicio que a continuación darán a conocer más de los integrantes. Como bien sabemos, para hallar un ejercicio de sismo necesitamos de los siguientes factores: determinar la zona sísmica, determinar el perfil del suelo. También necesitamos el uso de la edificación, sistema sismo resistente, determinar las características dinámicas de la edificación, su peso y entre otros, ¿vale? Pero en este video hablaremos del perfil de suelo, de TP y TL, de dónde salen, de qué suelos, cómo hallamos. Estos factores son muy importantes, las que ya le había mencionado. Veamos en aquí. Este factor, esto es lo que nosotros hablaremos. ¿Qué es C? C es el factor de amplificación de la respuesta estructural respecto a la aceleración en el suelo. ¿Y de dónde está determinado esto? Pues simplemente está en la norma 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, vista previa que pueden ir al formato del reglamento, y en la tabla número 4 encontrarán lo que es el factor C, donde se definen los siguientes periodos. Definiremos el periodo TP y definiremos el TL respecto al tipo de suelo. Ahora, como observamos en el gráfico, como observamos en este gráfico, está representado matemáticamente por estas fórmulas, que acá puede ser, esto lo representamos como primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Ya. Donde significa TP, periodo del suelo límite de la muestra. Justamente este TP, ¿vale? Y TL significa periodo de inicio de la cedencia al comportamiento inelástico. Bueno, y el T, hay un T, por ejemplo, aquí vayámonos a la otra diapositiva, donde TP ya le había explicado que es el periodo del suelo límite de la muestra, TL, periodo de inicio de la cedencia al comportamiento inelástico, y T va a ser el periodo fundamental del edificio. Es, ¿vale? Donde cuando nuestro T puede estar aquí o por aquí, en el primer cuadrante, segundo cuadrante o tercer cuadrante. Este T también puede ser llamado el tiempo que tarda en ir y volver el edificio cuando nuestra onda sísmica lo ataca. Y nos preguntamos, ¿qué estamos buscando con esta gráfica, toda esta gráfica, ¿no? Pues estamos buscando sencillamente el valor de S sub A. S sub A, disculpa por la escritura, el cual es la máxima aceleración horizontal de diseño expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi estructura se va a ver afectada de una pequeña partecita de la aceleración de la gravedad a partir de un periodo que va a tener una estructura, el cual sale de la parte inferior de la gráfica, que está representada con la letra T. Como ya lo habían dicho, en el primer cuadrante puede ir acá la T, o en el segundo cuadrante puede ir también acá en una T, o en el tercer cuadrante, respectivamente. Que viene por estas líneas. Por ejemplo, si yo lo trazo, si digamos mi T me da por aquí, el tiempo fundamental,
Ok, está chueco. Y me da aquí, entonces chocaría con esta curva o espectro que nos entrega el valor de S sub A. Este valor nos va a entregar. ¿Cómo también se puede llamar pseudoaceleración? Veamos cómo se construyen los segmentos de la curva. Con cada segmento se contribuye por unas fórmulas matemáticas. Veamos aquí unas fórmulas matemáticas, como ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva, primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante, ¿no? Indicados representativamente, matemáticamente. Veamos en el primer cuadrante, de aquí, es causada por una zona de periodo corto, expresada por la fórmula factor de amplificación igual a 2.5. Quiere decir que cuando nuestro tiempo o periodo fundamental de edificio nos da en el primer cuadrante, intersectamos con una línea entrecortada o una línea y chocamos con la curva o espectro, nos da un valor en el primer cuadrante que C es igual a 2.5. Es nuestro valor de S sub A. Ahora, si nos vamos al segundo cuadrante, nuestra representación matemática al intersectar sería C igual a 2.5 por TP entre T, que lo vemos representativamente en este cuadrante, segundo cuadrante. Si es que, dice, nos da un T y choca con el espectro. Y matemáticamente hallaríamos el factor de amplificación con esto. Esta es una fórmula general, ya vamos a ver qué tipos de suelos nos dan estos valores y determinamos el tiempo fundamental. Bueno, también ahora tenemos en el tercer cuadrante, el mismo procedimiento. Si nos da un T, intersectamos, nos puede dar bien aquí, 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 respecto al tiempo fundamental. Entonces chocamos con el espectro y nos daría esta fórmula general simplemente para reemplazar y nos hallaría el factor de amplificación. Dicho fórmulas que se dieron a conocer, veamos. Bien. Cuando acá, por ejemplo, esta es una gráfica representada por un suelo de roca dura, que es el símbolo de S sub 0. Quiere decir que cuando nosotros nos da el tipo de suelo, que es roca dura, entonces automáticamente por la norma es 0.30, determinamos que pues el TP, ¿no? TP va a ser igual al 0.40 y nuestro TL va a ser igual a 2.5. Quiere decir que cuando nosotros tenemos estos valores, simplemente reemplazamos al anterior gráfica general y tendríamos en el primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. En el primer cuadrante no hay problema porque simplemente el factor de amplificación va a ser 2.5 si es que te cae en este cuadrante. Pero si es que el periodo fundamental te daría en el segundo cuadrante, entonces al momento de chocar bien aquí o donde llegue el periodo y choque con la curva o el espectro, empezamos a reemplazar los valores.
como bien decimos, esto era nuestro TP y fue reemplazado por 0.40. Y el T que recién, o el T que se va a determinar como un valor que eso ya es como un dato, pero solo estamos explicando de dónde están saliendo o de qué tipo de suelos van a ser expresados en TP y TL. Veamos, entonces, al momento de reemplazar en el cuadrante 2, nosotros obtenemos que el factor de amplificación, al simplificar, al multiplicar matemáticamente, sería igual a 1 sobre el tiempo fundamental. Igualmente haríamos en el cuadrante número 3, cuando tenemos una roca dura, expresamos matemáticamente y obtendríamos nuestro factor de amplificación, ya que sabemos que esto es TP y esto sería nuestro TL. Al reemplazar tendríamos el valor de 2.5 entre T al cuadrado. Esto estamos hablando en roca dura. Ahora, si nos vamos en roca muy rígido, como bien lo dice, muy rígido, nosotros obtendríamos pues el valor de TP, según la norma, y TL, TP sería 0.30 y TL sería igual a 3. ¿Qué hacemos? Reemplazamos lo mismo de lo que ya habíamos visto en la gráfica general y empezamos a reemplazar. En el cuadrante 1, como siempre, no va a haber ningún problema porque el factor de amplificación cuando te cae en cuadrante 1 va a ser igual a 2.5. Si te da en el cuadrante número 2, simplemente reemplazas el TP y te quedaría el factor de amplificación a 0.75 entre el tiempo fundamental. Si te da en el cuadrante número 3 al tiempo fundamental, bien sea intersectada, pues lo reemplazarías el TP y el TL. Y, bueno, aquí no hemos operado. Y operaríamos, pues, ¿no? Y te saldría un valor aquí de C. Y nuestro valor sería 2.5 entre T al cuadrado. Eso sería nuestro factor de amplificación si nos da en el cuadrante número 3. Y eso hemos hablado en una roca muy rígida, pues no, suelo muy rígido. Ahora veamos, para el caso en cuando se presenta tipo de suelo intermedio representado por el símbolo S sub 0. Veamos, igualmente hacemos el procedimiento, esto sería nuestro TP igual a 0.60 y nuestro TL sería igual a 2. En el primer cuadrante no hay ningún problema, es igual a 2.5 el factor de amplificación. Si nuestro periodo fundamental nos daría, el T representado de T nos daría en el segundo cuadrante, entonces sería reemplazado de la siguiente manera, 2.5 por 0.60, que es el TP, entre lo que queremos o vamos a obtener de dato, el tiempo fundamental sería igual a 1.5 entre T. Si estaríamos en el tercer cuadrante, nuestro T y chocaría en uno de los la curva o espectro, reemplazamos matemáticamente y esto sería nuestro TP y esto sería nuestro TL y nos daría 3 entre T al cuadrado. Ahora hablemos, ese es el suelo intermedio y hablamos, ahora vayámonos al suelo blando, que está representado por el símbolo S sub 3. Prácticamente es lo mismo. Estamos analizando para un suelo blando. La norma nos dice que nuestro TP va a ser igual a 1 y nuestro TL va a ser igual a 1.6. Reemplazando el primer cuadrante no hay problema. En segundo cuadrante reemplazamos nuestro TP, sería 2.5 por 1 entre el periodo que se vaya como dato, sería simplemente va a reemplazar 2.5 entre T y
obtendríamos nuestro factor de amplificación. En el tercer cuadrante reemplazamos el TP por 1 y el TL reemplazamos por 1.6. Obtenemos el factor de amplificación igual a 2.5 por 1 por 1.6 entre T al cuadrado sería igual a 4 entre TL. T al cuadrado, digo. De todos estos análisis que hemos visto anteriormente, en roca, en suelo muy rígido, suelo intermedio, suelo blando, obtuvimos nuestro resumen. Cuadro de resumen de los análisis sísmicos dinámicos de tipo de suelo S0, S1, S2 y S3 con respecto a los tiempos TP y TL. Veamos. Como bien ya hemos visto de los gráficos de donde sale TP y TL, cuando tenemos un suelo de roca muy dura, obtenemos nuestro valor de 0.3 en TP y nuestro TL sería igual a 3. Si nosotros nos ponemos aquí, este suelo es muy rígido y nuestro TP según la norma es 0.40 y TL 2.5. Si estamos en un suelo intermedio, la norma nos dice que TP es igual a 0.6 y TL 2. Si estaríamos en un suelo blando, blando, ¿no? Entonces nuestro TP sería a 1 y TL a 1.6. Esta es la representativa de resumen del cuadro. Y esto sería la explicación de dónde o por qué tenemos el valor de TP y TL. Son respecto a los tipos de suelos en los cuales vamos a tener ese dato y el dato del tiempo fundamental, más bien eso es sacado de campo y tú reemplazas y tendrías tu factor de amplificación o claro, factor de amplificación, ¿vale? Bueno, un simple ejemplo que hemos tratado de hacerlo más sencillo para poder explicarles, pero debió de ser de otra manera, pero igual. Dice calcular el factor de amplificación sísmica, teniendo un tiempo acá, miren, ya nos da el tiempo. El tiempo es igual a 0.40 segundos, está expresado por segundos, con un suelo intermedio, nos da también el suelo intermedio. En la gráfica representativa de suelo intermedio, si bien nos recordamos, nos daba un TP de 0.60 y nos daba un TL de 2. Entonces, nos dice que tenemos un tiempo de 0.40 segundos. Ya nos da el dato del tiempo. Entonces, esto sería igual al T, tiempo, ¿no es cierto? Que es 0.40. Al momento de intersectar, está dentro del primer cuadrante porque está antes de 0.60. Entonces, simplemente nuestro factor de amplificación sería igual a 2.5, primer cuadrante. Si tendríamos más de 0.60 y menos de 2, digamos 0.80, entonces sí estaría en el segundo cuadrante y reemplazaríamos por 0.80. Entonces ya no sería con 0.40, sino sería 0.50 entre 0.80, que ya hemos puesto acá que nuestro T es igual a 0.80. Y esto nos daría un resultado de 1.875. Eso sería cuando estamos en el segundo cuadrante, nuestro factor de amplificación simplemente sería 1.88, redondeando, ¿no? Si nos daría en el cuadrante número 3, ¿qué es lo que sucedería? Sería mayor a 2. Pongamos un ejemplo, digamos sea 3, puede ser 3. Entonces, ya no reemplazamos ni aquí ni aquí, simplemente reemplazamos en esta fórmula, que sería igual a 2.5 por
ya no sería 60, ¿no? Sería C es igual a 2.5 por 0.60 por 2 entre el valor que ya hemos asumido, porque no tenemos el valor, pero nos daría como dato, ¿no? Yo simplemente estoy asumiendo que sería 3 al cuadrado. Entonces, esa fórmula nos llevaría a que sería el valor de 2.5 por 0.60 por 2 entre 3 al cuadrado nos da el resultado que es 0.33. O bien hacemos, bueno, 3 entre 3 también al cuadrado. Y simplemente, ya ve, obtenemos que es 0.33. Eso sería el ejemplo en el cual nosotros hemos visto a qué medida y qué tipo de suelo nos da. Bueno, como ya hemos explicado, entonces eso es lo que sería respecto a un ejemplo bien claro, pero no se olviden que esto solo fue en un suelo intermedio. Si cambiaríamos a un suelo blando, a una roca dura o a un suelo muy rígido, estos valores de TP y TL cambiarían y ya no sería lo mismo, porque para analizar en un suelo muy rígido o en una roca o un suelo blando o como en este caso intermedio, los factores de amplificación cambian, como ya hemos visto en este cuadrito. Esto sería el gran ejemplo para nosotros sacar de esta tabla cuando nos da un suelo y obtendríamos los datos de TP y TL y hallaríamos y reemplazaríamos nada más y obtendríamos nuestro factor de amplificación. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.